Todo lo que no diga presencial es online. Y los laboratorios, pues por supuesto, es online. Miren, ajá. Sí, el primer semestre, la primera sección va a tener su primer laboratorio el martes 15. ¿No saben el laboratorio? O sea, ¿dónde va a ser? Tipo laboratorio de microscopía. Okay. No verídico, exacto, un código. Ah, ok. Entonces ese va a ser el 15. El 22, que es la otra semana, va a ser el otro grupo, la otra sección. ¿Ok? Y después de allí, cada 2 semanas. Cada sección. ¿Sí? Esos laboratorios pues sí van a ser presenciales, por supuesto. Ustedes el año pasado tuvieron histología, ¿verdad? Y toda esa fue online. Histología. O sea, ustedes no han utilizado un microscopio todavía. Ah, sí tuvieron práctica. Ah, ok, perfecto. Esa era también la duda que tenía la profesora, de que estuvieran familiarizados con el uso del microscopio. Bueno, esta es una clase, a mí me parece que es sencilla, pero que nos va a permitir ir ubicándonos un poco en la parte de patología. Todavía, como les mencioné en el programa, estamos en la primera parte, que es patología general. Yo voy a ir aumentando la intensidad progresivamente. Cualquier cosa, si ustedes sienten que se está yendo muy intenso, me avisan. Igual tampoco me gusta ser tan, o sea, dar información tan escueta o tan fácil, porque siento que tengo que cada vez exigirle más a ustedes, que ustedes vayan desarrollando otras cosas. Entonces, informaciones complejas van a ver. ¿Ok? Entonces eso va a ser un reto para ustedes y podemos ir haciendo sesiones de resolver preguntas y respuestas. Hasta ahora tengo 2 estudiantes ayudantes, tal vez tenga más, del año pasado, que me parece que los 2 hasta ahora que están son excelentes, que van a ayudar a resolver algunas dudas, ¿sí? Entonces, respecto a la causalidad y patogenia de las enfermedades, no siempre. Digo no siempre porque algunas se actualizan y no necesariamente están con tanto tiempo de anticipación. ¿Entiendes? Pero, o sea, fuera de los juegos, el Excel que nos mostró con los temas que vamos a ver, eso sí lo van a enviar. Ah, claro. Vamos a ver esa clase para no Sí, olvidar. exactamente. Eso sí, ustedes lo van a tener. Entonces, bueno, primero antes de adentrarnos a la patología, pues tenemos que evaluar algunos conceptos de salud que han existido a lo largo de la historia realmente. Entonces, primero podemos discutir algo, la percepción que hay de esta salud, ¿no? Podemos tener una salud que es subjetiva, en donde no necesariamente esta corresponde a la realidad, no se corresponde necesariamente a ella, porque, por ejemplo, pudiéramos tener a un paciente con una enfermedad oncológica avanzada, pero el paciente está completamente funcional y él, desde el punto de vista de sus actividades, las puede realizar completamente, pero él está enfermo. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, él no tiene ninguna enfermedad, pero cuando se evalúa al paciente, está enfermo. Pero tenemos el otro extremo, que es la salud objetiva, en donde tenemos ya la evidencia de que el paciente se encuentra enfermo, porque ya lo hemos documentado. Sin embargo, aquí hay otras cosas que hay que discutir. Por ejemplo, pudiéramos tener un paciente que tiene una enfermedad ya diagnosticada, pero clínicamente está completamente asintomático. Entonces hay que estar bien pendiente de eso, de qué es una salud objetiva, que es cuando logramos documentar que efectivamente el paciente tiene algún trastorno a pesar de que tiene o no síntomas, y cuando es una salud subjetiva en donde el paciente dice que se siente bien, pero realmente detrás de eso puede tener una enfermedad. Entonces, esto es bien importante porque nos permite a nosotros ir haciendo evaluaciones dirigidas a los grupos. Por ejemplo, si tenemos a un grupo de riesgo, pongamos, no sé, pacientes obesos, el paciente te puede decir, no, yo estoy perfecto, yo me siento bien. Pero si se evalúa podemos conseguir otras cosas. Entonces,
¿qué vamos a evaluar? ¿A qué vamos a dirigir la atención? A ciertos trastornos metabólicos. Entonces, algo es lo que el paciente percibe, que es su salud subjetiva, y otra cosa es la realidad. Entonces, no siempre están, hay una correspondencia entre uno y el otro. Los conceptos de salud han evolucionado en el transcurso de los años. Anteriormente había un concepto muy biologicista, en donde mencionaba que la salud solo era la ausencia de enfermedades. Sin embargo, ese concepto se modificó en los años 40 y la Organización Mundial de la Salud mencionó que este era un completo estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedades. Realmente este era un concepto muy utópico, porque cuando ellos mencionaban que era un completo estado de bienestar físico, mental y social, aquí en esto también se incluía que una sociedad podía estar sana si tenía trabajo, si tenía educación, si tenía servicios básicos, porque comenzaban a incluir todo lo social. Entonces hubo algunas críticas también sobre este concepto porque fue algo muy utópico, que prácticamente imposible de conseguir para todas las personas, pues no todos van a poder tener todo esto. Y de hecho uno se evalúa en este momento y uno dice, bueno, estoy sano. No, tal vez me falta algo, no sé, desde el punto de vista social. Y eso varía mucho dependiendo de las necesidades que tiene también cada uno. ¿Ok? Yo puedo tener una necesidad que no es la misma que tiene otra persona. Y de hecho, este concepto también fue modificado y en el 85 ya comienza a hacerse adaptaciones de esto y se dice que no es solamente el término un completo bienestar, se cambia a la capacidad del individuo y se adapta entonces a lo dinámico de cada individuo. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener a un paciente de 25 años con un bastón, que no puede caminar, con dolor en la espalda. Ese paciente pudiéramos decir que está enfermo. Tiene 25 años nada más. Para mí sí, este paciente tiene que tener algo. Pero si vemos entonces, tengo un paciente de 35 años que también lo recibo a la consulta, se veía muy pálido, en silla de ruedas. Ese paciente, inmediatamente, ¿por qué está en una silla de ruedas? Es la primera pregunta que uno se hace. Era un paciente con un mieloma múltiple, con la columna, con múltiples fracturas en la columna vertebral. Pero si yo veo este mismo cuadro de un paciente con bastón, que no puede caminar bien, pero que tiene 90 años, yo no lo considero más. Bueno, también depende de su situación, de la situación actual en la que está. Tiene ya 90 años, su estado funcional se encuentra deteriorado, ha acumulado una serie de alteraciones. Uno lo ve a este paciente y dice, no, dentro de todo estás bien. ¿Sí? Entonces fíjense cómo varía. Entonces ellos mencionan aquí cómo esto se va adaptando a la capacidad de desarrollar el propio potencial personal. El potencial personal o el personal de una persona de 90 años no es igual al de 25 o 34 años. ¿Sí? Entonces ahí esto va comenzando a tener adaptaciones. Entonces la definición es de carácter flexible. La definición de salud es muy compleja y es tan compleja que cuando uno va a desarrollar políticas de salud, la complejidad de este concepto dificulta la implementación de una política que sea universal para todos. ¿Ok? Entonces aquí se muestra una relación bien importante entre lo que es la pérdida de la salud completa, este extremo, que corresponde incluso cuando hay una muerte prematura, que es el extremo más importante de cuando no hay nada de salud, por supuesto, y vamos al otro extremo, que es el individuo que tiene una salud óptima. Pero fíjense, aquí tenemos diferentes niveles. Dentro de estos dos extremos hay varias escalas de grises. Y esto está correlacionado con la capacidad funcional. La capacidad funcional es algo que es muy importante en la actualidad y que se toma como referencia en muchos estadios de las enfermedades. ¿Alguien sabe qué es eso de capacidad funcional? Cuando yo les digo capacidad funcional, ¿ustedes a qué lo asocian? ¿Nivel de autonomía?
Nivel de autonomía. ¿Y cómo tú lo medirías? Un nivel de autonomía. Si puede realizar las actividades de la vida diaria, Ok. ¿Cómo cuáles? como secarse el pelo, subir la escalera, llegar caminando al supermercado. Exacto. Y cuando un paciente que tiene una capacidad funcional afectada, ¿cómo lo veríamos? Por ejemplo. Presenta distintos niveles de dificultad o más o menos ayuda para hacer esas cosas. Ok, exacto. ¿Están de acuerdo con eso? Hay varias escalas para poder saber, para evaluar la capacidad funcional de los pacientes. Pero lo que dicen ustedes es correcto, el nivel de autonomía que tiene este paciente. Entonces podemos tener un paciente, uno lo evalúa con actividades cotidianas. Puedes hacer tus actividades normales, tiene que permanecer mucho tiempo en la cama. ¿Cuánto tiempo del día permanece encamado? ¿50% del día o el 100% del día está encamado completamente? Entonces fíjense, la capacidad funcional se encuentra relacionada también con la salud. A medida que el paciente tiene menos capacidad funcional, es un paciente que está más enfermito. Y lo contrario, tenemos un paciente con una buena capacidad funcional o con una capacidad funcional aceptable, entonces es un paciente que en teoría está más saludable, o un individuo. Esto es que hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, podemos tener un paciente con una enfermedad, yo porque trabajo con cáncer hematológico, y voy a poner algunos ejemplos de este estilo. A veces tenemos un paciente de 80 años, 70 años, por ejemplo, con un cáncer hematológico, un linfoma, curable. El paciente, cuando uno evalúa inmediatamente el estado funcional, esto lo hacemos con una escala que se llama ECO. Si el paciente está entre 0 y 2, le podemos poner su quimioterapia normal. Y también ese nivel funcional me indica el nivel me permite predecir, junto a otros factores por supuesto, el nivel de respuesta que puede tener este paciente al tratamiento. Entonces podemos tener un paciente que está enfermo y que tiene una enfermedad grave, pero si tiene una buena capacidad funcional, puede tolerar bien el tratamiento. Y al contrario, podemos tener este mismo paciente, pero que está un paciente encamado, postrado, que si vamos a iniciar quimioterapia porque es una enfermedad curable, podemos hacerlo primero con una dosis baja para ver cómo va reaccionando, para mejorar el estado funcional, y después aumentamos la intensidad del tratamiento. Entonces guíense mucho en su práctica del estado funcional que tiene el paciente, porque pues, a veces la edad no es tan importante, es el estado funcional. A veces pueden recibir a pacientes muy viejitos con un buen estado funcional, y esos pacientes hay que tratarlos. Y les digo todo esto porque ustedes tienen que comenzar a desarrollar su pensamiento crítico. Tienen que criticar también los protocolos. Aquí van a conseguir un protocolo que te va a decir el ministerio y te dice: no, este paciente tiene, por ejemplo, las leucemias agudas, tiene 60 años, tratamiento paliativo, no lo trates. El paciente no puede recibir tratamiento curativo en protocolos nacionales. Pero si tú ves que es una persona que tiene 60 años o 61 años, pero tiene una buena capacidad funcional, estaba haciendo ejercicio hasta hace poco, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene nada, ese paciente puede recibir tratamiento. Y de hecho, a pesar de que eso está descrito en los protocolos de MinSal, nosotros como grupo, en el servicio de hematología, discutimos, y si el comité hemato-oncológico local decide vamos a tratarlo, hay que tratarlo aunque vaya en contra del protocolo. ¿Me entienden? Entonces allí ustedes tienen que comenzar a tener ese pensamiento crítico también. Y lo otro, aquí pongo otro ejemplo. Tenemos a veces un paciente joven de 30 años, por ejemplo, con una enfermedad también, voy a volver a poner otra oncológica, o un linfoma también curable, pero está así, con una capacidad funcional malísima. Muchas veces, y que lo he recibido en varias oportunidades de otros centros, ven a este paciente y le dicen: mira, cuidados paliativos contigo, porque tienes un nivel funcional muy bajo. Bueno, pero tiene 30 años y tiene una enfermedad curable. ¿Me entienden? Entonces aquí hay que ser bien crítico en todo esto. A ese paciente yo le digo: no, te vienes, te hospitalizamos,
te ponemos quimioterapia y aquí te vamos a mejorar. ¿Y qué hemos observado nosotros? Bueno, no nosotros, pues esto también lo documentan en otras guías clínicas, que el paciente, a pesar de que estaba aquí, en lo peor, cuando comienza a recibir el tratamiento va mejorando su capacidad funcional hasta llegar a esto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se está relacionada. Entonces no tiene nada que ver a veces mucho con la edad nada más. Pendiente con esto porque a ustedes les va a tocar muchas veces estar en su consultorio, en el CESFAN, y ustedes van a tomar la decisión de que este paciente lo desahucio y lo mando a cuidados paliativos o lo mando a otro servicio para que reciba tratamiento. ¿Sí? Entonces hay muchos determinantes de la salud. Esto lo podemos dividir en dos grandes grupos. En los factores ambientales, que es lo que se encuentra en azul, y en los factores biológicos. Entonces, ¿cuáles son esos factores biológicos? Por ejemplo, variantes genéticas, polimorfismos, la herencia, la edad, el sexo. Son cosas que no podemos modificar en los pacientes. ¿Me entienden? Entonces allí está, estos factores se les da tal vez un poquito menos de importancia a los biológicos, pero es porque son factores no modificables. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, uno le da mucha importancia a los factores, a los azules, que son los ambientales, en donde tenemos directamente al medio ambiente, que también con diferentes tipos de política podemos reducir tal vez la contaminación, mejorar el servicio de agua o también mejorar las aguas servidas, las aguas residuales, el manejo, y todo esto me puede ayudar a mejorar a la salud de la población. También tenemos los estilos de vida. Por ejemplo, si tenemos a pacientes con hábitos tabáquicos muy acentuados, por supuesto uno tiene que fomentar más bien el abandono de estos hábitos. Entonces fíjense que realmente cuando vayan a revisar el capítulo que les voy a recomendar, se van a dar cuenta de que a esto es lo que se le presta más atención porque son los que podemos modificar. ¿Me entiendes? Entonces si disminuimos algunos factores de riesgo, podemos disminuir la probabilidad de que ocurra una enfermedad y que por lo tanto se afecte la salud. Y por otro lado tenemos también los servicios de atención médica, que también, por supuesto, si tenemos un servicio deficiente, malo, o por ejemplo un área donde no hay prácticamente servicios de salud, esto va a verse afectado en la salud de la población. Por ejemplo, en un cribado de hipertensión, de diabetes, ¿cómo se va a realizar si la persona vive aislada en el campo? Y todavía en Chile tenemos muchas personas que viven en el campo y que es súper difícil sacarlos de allí. De hecho, yo trabajo en la región de O'Higgins, en el hospital de Rancagua. Esa región es grande y a veces tenemos a pacientes que para llegar al hospital tienen que trasladarse, solamente para llegar, 3 horas, porque viven en Navidad, en un sitio muy cercano a la región de Valparaíso. 3 horas rodando, o son pacientes mayores que son de campo y que no aceptan nada de lo que uno les dice también. Incluso yo tengo uno que se llama Segundo, tiene 70 y casi 80 años y no se ha puesto ninguna vacuna en su vida. Y yo le digo, señor Segundo, tiene que vacunarse. Él me dijo, nunca me han vacunado en mi vida, esta no será la primera que me vacunen con el COVID. Entonces, ¿uno cómo convence a esos viejitos? Es difícil. Entonces uno, fíjense también por el acceso que hay, la educación que han tenido. Entonces, el medio ambiente es muy importante y por supuesto la red de apoyo que va a tener los pacientes. Hasta ahora, ¿algún aporte que quieran hacer, experiencias que quieran mencionar sobre esto, el nivel funcional y enfermedades o familiares que hayan tenido con esto? Después vamos a poner otros ejemplos de eso. Entonces, ¿qué definimos nosotros como factor de riesgo? Ustedes van a darse cuenta que siempre en medicina vamos a estar hablando de factores de riesgo. Pero a veces que eso lo tienen que comenzar ustedes a desarrollar también desde ahora, los conceptos que no conozcan, tienen que revisar qué significa. ¿Por qué? Porque a veces uno utiliza un término sin conocer realmente lo que significa.
el concepto. Entonces estoy seguro que ustedes han utilizado muchas veces esta expresión de factores de riesgo, pero hay que ahora definirla, ¿no? Entonces los factores de riesgo es algún fenómeno o evento. Aquí pueden ser eventos ambientales, físicos, químicos, biológicos, virales, que puede ser que por su presencia o por su ausencia pueden modificar la aparición de una enfermedad. ¿Qué ejemplos pudieran darme ustedes de factores de riesgo habituales? Tabaco, ¿qué más? Sedentarismo, la edad también. ¿Cómo? Predisposiciones genéticas, pues claro, si tú evalúas la historia preguntas los antecedentes y tú ves que hay algo que se repite en el grupo, tú dices aquí debe haber algo genético, ¿sí? El sexo también, por supuesto, el género, porque hay enfermedades que son más comunes en uno que en otro. Las preferencias sexuales también, eso es algo que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces uno va de acuerdo a los factores de riesgo, tú vas catalogando al paciente. Este tiene tales factores de riesgo, y evaluar estos factores de riesgo es tan importante porque te permite a ti maximizar tu intervención médica. Si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene hábitos tabáquicos muy acentuados, pues por supuesto, tal vez me voy a centrar más en la parte respiratoria. ¿Será que está desarrollando el paciente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Si tiene otros síntomas como pérdida de peso, diaforesis nocturna, ¿será que el señor está teniendo algún cáncer de pulmón? ¿Me entiendes? Entonces ahí uno va, poco a poco va enfocándose, porque no podemos ser ese tipo de médicos que no evalúa, no considera ninguna de estas situaciones y pide todo. Vamos a pedirte un escáner, una tomografía por emisión de positrones, todos los exámenes de laboratorio, un perfil viral, y realmente ni siquiera indagas lo que necesitabas indagar. Y se te pasa, pediste los mejores exámenes, pero no diagnosticaste igual, porque no te enfocaste a lo que te estaba diciendo el paciente casi. ¿Sí? Entonces todos vamos a utilizar mucho estos términos de factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en medicina? Uno primero identifica factores de riesgo, ¿no? Va a una población y ve, por ejemplo, población que se está enfermando de melanoma, un ejemplo. Entonces vemos este grupo que está en esta población, se está enfermando, hay una alta prevalencia e incidencia de melanoma. Entonces uno comienza a investigar, bueno, cuáles son los factores de riesgo que tiene esa población. Están utilizando, no sé, bloqueador solar, o no lo utilizan, tienen otros factores contaminantes, algo. Tú lo identificas primero y después vas a lo más fino, que es lo biológico, el mecanismo por el cual se está generando esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos el cáncer de estómago. Entonces, fíjense, aquí esto por supuesto lo vamos a desarrollar con detalle cuando lleguemos a esta parte de la asignatura, pero aquí lo que quería mencionar era los factores de riesgo que existen. Volvemos nuevamente, fíjense que tenemos los genéticos o los biológicos y los ambientales. Entonces, dentro de los biológicos, aquí en este artículo por lo menos, mencionan variantes genéticas, polimorfismos que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Pero también esto tiene que estar siempre conjugado, estos factores genéticos, con los ambientales. Entonces, si tenemos también un paciente que tiene una predisposición genética, pero también tiene Helicobacter pylori, tiene hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos, entonces está jugándose todos los números para este caso. Entonces, claro, yo no puedo modificar esto todavía podemos, esperemos que la terapia génica mejore, pero esto sí. Entonces me enfoco a modificar los modificables, por supuesto, lo ambiental. Y acá, dentro de los genéticos, tenemos todo otro grupo. Entonces aquí esto sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos neoplásicas, lo que es el cáncer esporádico y el cáncer hereditario. Entonces, pero para que ustedes se vayan llevando una idea, el cáncer hereditario siempre es el que tiene menos frecuencia.
el que tiene un componente hereditario. ¿Sí? Aquí les quiero mencionar algo sobre, para irnos adentrando ya en la parte más biológica de las enfermedades, ya que estamos hablando de factores de riesgo y ustedes van a comenzar a leer en casi todas las enfermedades que hay una predisposición genética alta. Esta predisposición genética es que no quiere decir que necesariamente que lo hayamos heredado de los padres. Esto pudiera ser, pues si uno evalúa a los familiares, puede alguien y te dice, no, ningún familiar ha sufrido de esa enfermedad. Pero resulta que esta persona cuando se evalúa su genoma puede tener una susceptibilidad genética, algo que haya adquirido durante su desarrollo embrionario. ¿Sí? Entonces, una de estos mecanismos es la presencia de polimorfismos genéticos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí tenemos el ADN, y fíjense que el ADN tiene toda una secuencia, esto lo deben de recordar de bioquímica, que a mí me gusta mucho, de nucleótidos. Entonces, de acuerdo a la secuencia nucleotídica que tenga, y después de la transcripción, se va a generar un ARN mensajero que posteriormente va a ser traducido a la proteína. Entonces, fíjense que la secuencia de la proteína, que es esta estructura primaria de la proteína, depende de quién, de la secuencia que tiene el ARN mensajero, que a su vez depende de la secuencia que tiene el ADN. Entonces, cualquier variante que ocurra a nivel del ADN se va a ver reflejada en la secuencia de los aminoácidos, en la proteína. Entonces, como pueden recordar de bioquímica, la secuencia, la estructura primaria de las proteínas es la que va a determinar el plegamiento de las proteínas. Y por lo tanto, a medida que nosotros podamos tener una secuencia conservada o no, de acuerdo al gen que estemos considerando, cuando se vaya a plegar la proteína a su estructura tridimensional, a la estructura terciaria, vamos a tener la presencia de un dominio o no. Entonces, fíjense cómo realmente la función de esta proteína se puede ver afectada por alguna variante a nivel genético. Y esta, por supuesto, la proteína va a participar en cualquier cosa. Por ejemplo, en protegernos contra alguna infección, en destruir una célula tumoral, en mejorar la maquinaria de reparación del ADN, porque siempre estamos sufriendo alteraciones a nivel del ADN. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los polimorfismos? Ellos afectan cualquiera de estas secuencias, pueden afectar también la secuencia de la proteína, la secuencia traducida. Fíjense, en el genoma se han descrito una gran cantidad de polimorfismos ya, aproximadamente 10 millones ya identificados, pero se estima que realmente hay más, que hay aproximadamente el doble de estos polimorfismos. Y se menciona que los polimorfismos de un solo nucleótido, que es el significado de esta sigla, que uno le menciona, o que se menciona en inglés como SNP, que es polimorfismo de un solo nucleótido, hay una variante en nuestro genoma por cada 100 a 300 nucleótidos. Es decir, está ocurriendo mucho y está ocurriendo en este mismo momento, porque a medida que la ADN polimerasa está replicando el ADN, ella no lo hace de una manera tan fidedigna, tiene mecanismos de reparación, pero no es 100% efectiva, comete errores y comienza a introducir nucleótidos de manera errónea. Y se van generando polimorfismos que ustedes pueden, bien sea dependiendo del tejido donde esté ocurriendo, pueden transmitirse a la próxima generación o originar una lesión local. Entonces aquí tenemos lo mismo, pero representado con 3 individuos. Tenemos la misma secuencia del ADN de un gen. Y fíjense cómo este polimorfismo de un solo nucleótido puede afectar que aquí este individuo tenía una adenina, otro tiene una guanina y otra tiene una timina. Entonces, cuando esto se va a transcribir en el ARN mensajero, transcribe otra secuencia y por lo tanto va a transcribirse otra secuencia de aminoácidos. Podemos tener
alteraciones que son silenciosas o sinónimas y no originan ningún impacto, pero otras que sí pueden hacerlo. Y esto era lo mismo que les estaba mencionando, pero un poquito más gráfico. Tenemos la proteína, pero fíjense que con una variante en el genoma, fíjense lo que comienza a aparecer aquí. Otra conformación diferente. Si comparáramos la conformación tridimensional de la proteína de arriba con la de abajo, vemos que no son exactas. Y si esto está afectando un dominio crítico para la proteína, esto es un desastre desde el punto de vista biológico. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Tratar de identificar esto. De que yo tenga, por ejemplo, un paciente que tiene, pues esto se puede aplicar a varios ámbitos. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene cáncer y yo necesito tratar de evaluar cuál va a ser la respuesta al tratamiento, tratar de predecirla con estudios de farmacogenética, lo que hago es secuenciar o indagar algunos genes para ver si las proteínas que metabolizan esos fármacos tienen o no la actividad conservada, o tienen más o menos actividad, porque de eso va a depender la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento. Y eso vamos a verlo un poquito más adelante también. Entonces aquí es lo mismo, pero mencionado de otra manera, pues puede afectar a las secuencias codificantes y afectar específicamente la función de la proteína, pero también fíjense que puede afectar el nivel de expresión si también afecta al ARN ribosómico, o si también estas variantes afectan secuencias reguladoras. Hay secuencias que no son, que no se traducen, que no son exones, pero son secuencias reguladoras, el promotor, y puede aumentar o disminuir la expresión de un gen. ¿Sí? Entonces, al final de esta clase le voy a mencionar un ejemplo donde vamos a poder integrar lo anterior. Ese factor de riesgo genético, que tal vez es uno de los más complicados de entender con el tratamiento incluso del paciente. Entonces tenemos otros determinantes de la salud, son los estilos de vida que habíamos mencionado anteriormente. Fíjense, en la población japonesa es una población que tiene una alta incidencia de cáncer de estómago. ¿Qué es lo que se ha notado? En migrantes japoneses que han estado en Estados Unidos ahora y que ya tienen supuestamente, o tenían, pues esto fue un estudio para determinar eso, una base genética que los predisponía a desarrollar cáncer de estómago, observaron que las generaciones siguientes de puros japoneses, pues saben que ellos, la mayoría se casan entre ellos, entre el mismo grupo étnico me refiero, notaron que la incidencia bajó. No era la misma que la anterior, que la de sus antecesores. Entonces, este estudio atribuyó que realmente esta disminución de la incidencia del cáncer de estómago correspondía a una modificación en la dieta, porque la parte genética se conservó, porque eran otra vez hijos de japoneses también. Entonces estos hijos de japoneses ya no tenían la misma incidencia de cáncer de estómago que sus padres, y era porque se habían modificado también los hábitos nutricionales, también los alimentos que consumían, porque la población que se estudió era en Hawái, que estaba un poco más aislada, no tenían acceso a los mismos ingredientes que tenían en el Japón, por ejemplo. Esto fue diferente cuando lo compararon con una población de Brasil. Entonces fíjense que todavía realmente en este tipo de investigaciones no hay datos completamente claros, pero se estableció de que los factores de riesgo ambientales eran los más importantes para el desarrollo de cáncer de pulmón, de cáncer de estómago, perdón. A pesar de lo que se había pensado en ese momento, en ese grupo, que indicaron de que podía ser más factores de riesgo genéticos. ¿Ok? Entonces fíjense que cambió al modificar el ambiente. Esto no sé por qué el mouse no me sirve para pasar. Entonces en el proceso patológico lo vamos a analizar de la siguiente manera. Nosotros vamos a ir, por supuesto, primero cuando les toque desarrollar alguna actividad, vamos a tratar primero de identificar las causas de la enfermedad que corresponde a la etiología.
vamos a, luego que identifiquemos estas causas y de que analicemos todos estos agentes etiológicos, vamos a la patogenia, que es donde se va a analizar toda la secuencia de acontecimientos que terminan generando la enfermedad y la respuesta que va teniendo estos tejidos y células a estos agentes etiológicos. Esto me va a originar toda una serie de alteraciones morfológicas o estructurales. Entonces vamos a tener primero un daño celular y por supuesto si se dañan muchas células en un tejido, ese tejido va a dejar de funcionar o no va a funcionar igual. Entonces, por lo tanto, después de que tengamos estos cambios morfológicos, esto va a conducir también a alteraciones funcionales, es decir, a la fisiología de un órgano. Entonces aquí es donde vamos, esto propiamente tal es lo que es la fisiopatología, a evaluar todas las consecuencias fisiológicas de toda de estos agentes etiológicos una vez que han producido un daño estructural. ¿Okay? Y por supuesto, de acuerdo al órgano o los órganos que se encuentren afectados, pues vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas. Entonces, en la asignatura, nosotros vamos a tratar de llegar hasta acá. Yo siempre igual les coloco algo de las manifestaciones clínicas, que no es el centro de la asignatura, y también les pongo algo de tratamiento, pero siempre y cuando pueda resaltar esto. Cuando yo pueda resaltar esto, voy a hacer ejemplos de tratamiento, ejemplos de pruebas diagnósticas, ejemplos para manifestaciones clínicas para que esto se vea mejor. Y se vea mejor para que ustedes se resulte más atractivo, ¿me entienden? Pero nosotros vamos a llegar hasta acá. La parte de las manifestaciones clínicas, pues por supuesto la van a ver en semiología y en otras asignaturas. ¿Okay? Entonces esta es la primera parte de patología que ustedes van a ver en su carrera, me refiero, y no, ustedes van a ir madurando toda esta información a medida que vayan avanzando. ¿Okay? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces uno le pregunta, o el estudiante también pregunta, profesor, ¿cuál es la patogenia de esa enfermedad? Pero realmente lo que quería preguntar era cuáles eran los agentes etiológicos. Y a la inversa, si yo pregunto, ¿cuáles son los agentes etiológicos de tal enfermedad? Fíjense que nos vamos a las causas puntuales que lo generan, ¿sí? Y la patogenia son todos estos eventos que lo van a producir. Por ejemplo, podemos tener vamos otra vez a una enfermedad oncológica. Vamos a poner cáncer de mama. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, pudiera ser una hiperestimulación estrogénica. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Mujeres que no hayan tenido hijos, porque no tienen la supresión de los estrógenos durante la gestación y durante la lactancia. Entonces las mujeres que no tienen hijos tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Eso es una parte, ¿no? Otra pudiera ser también la obesidad, porque hay una conversión periférica de estrógenos en el tejido adiposo. Entonces todo lo que sea una hiperestimulación estrogénica puede producir. Esto también, además de esto ambiental, tiene que haber algo biológico, por supuesto. Una alteración a nivel del tejido mamario. ¿Cuál pudiera ser? Una sobreexpresión del gen ER2, que es de un factor de crecimiento epidérmico. Entonces aquí tenemos toda esta combinación de factores, de causas, que van a producir toda la alteración. Entonces cuando vamos a los acontecimientos, resulta que vamos a una paciente que ya tiene una predisposición porque había una alteración molecular que la hacía más sensible a ciertos factores de crecimiento, pero si además a esto le sumamos que había una hiperestimulación de los estrógenos, porque por todo lo que le acabo de mencionar, el tejido mamario estaba hiperestimulado para el crecimiento, ¿me entiendes? Entonces cuando vamos a analizar los cambios morfológicos, observamos aquí una mama en el microscopio con una infiltración por un tejido muy homogéneo, que es lo que se ve en las neoplasias, y que va por supuesto a afectar la función de la mama, y que si tenemos esta misma lesión que está invadiendo otros órganos, va a afectar entonces también la función de los pulmones, la función del cerebro, dependiendo de dónde esté. Ojalá que siempre localizado, si llega a aparecer. Y con la profesora ustedes se van a centrar más en estos cambios morfológicos. Por supuesto, no van a poder ver todo,
porque ustedes aquí no se están formando como patólogos, sino es solo para que vean algunos ejemplos puntuales de alteraciones estructurales y las consecuencias luego que la vamos a analizar desde el punto de vista funcional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de historia natural de una enfermedad, ustedes tienen que saber que esto corresponde a la evolución que tiene una enfermedad cuando ésta no recibe tratamiento. Podemos seguir con el cáncer de mama. Tenemos una persona con una lesión en la mama. Si no se coloca tratamiento, ¿cuáles van a ser la historia natural de la enfermedad? Que ese tumor vaya creciendo, que el tumor se vaya diseminando, que vaya invadiendo otros tejidos, que pueda tener metástasis a distancia y que pueda afectar otros órganos, hasta que la afectación multiorgánica sea tan importante que produzca la muerte del paciente. Esa es la historia natural, la evolución que va a tener sin intervención. Si, por ejemplo, diagnosticamos a la paciente con cáncer de mama en un estadio temprano, un estadio 1 o 2, le ponemos tratamiento y cortamos la evolución de la enfermedad, que eso por supuesto es lo que queremos hacer. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tienen que siempre tener una idea de esta evolución, de la historia natural de las enfermedades, porque los pacientes se lo preguntan. Hay pacientes que ustedes van a tener en su consultorio y les van a preguntar, doctor, y si yo no me pongo tratamiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar? Y bueno, yo también trabajo en cuidados paliativos con cáncer oncológico, sólido y hematológico, y esto es una pregunta muy común. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? La historia natural te la preguntan los pacientes mucho. Y tú tienes que tener herramientas para decirle, si no haces esto, va a pasar tal cosa, esto, o, lamentándolo mucho, hay situaciones en las que la enfermedad está tan avanzada que aunque uno quiera, no puede. Y uno no va a poner nada de tratamiento. Y uno le tiene que aquí también explicar al paciente, no te puedo poner tratamiento y la evolución que tú vas a tener va a ser tal y tal y tal. Y todo esto es esperable que pase hasta que fallezca, lamentándolo mucho. ¿Sí? Entonces en esto hay que estar claro también nosotros. Entonces aquí seguimos con la historia natural de las enfermedades. Fíjense que tenemos primero, como se muestra en este gráfico, un periodo prepatogénico. En este periodo prepatogénico, el paciente todavía la enfermedad no se ha presentado. La enfermedad se encuentra representada con esta línea que va ascendiendo poco a poco, y esta línea discontinua corresponde al umbral en el cual, una vez que la evolución de la enfermedad lo haya pasado, es que comienza a hacerse evidente desde el punto de vista clínico. Comienza a tener síntomas y signos típicos de esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, en este periodo prepatogénico todavía la enfermedad no ha aparecido, pero el paciente o el individuo, porque uno le debería mencionar al paciente solamente cuando ya está enfermo, porque si no, todos seríamos pacientes, porque todos tenemos algún factor de riesgo de algo, ¿cierto? Entonces el usuario o el individuo está expuesto a factores de riesgo y todavía no se ha producido la enfermedad, y nosotros podemos intervenir. Este es el periodo más importante de los médicos para intervenir en los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces luego vamos al periodo prepatogénico, en donde primero el paciente comienza a tener pródromos, que son manifestaciones muy inespecíficas, que puede parecer cualquier cosa, que puede ir desde hasta parecer una gripe y ser realmente una enfermedad más grave. Y en este periodo de latencia tenemos esa primera parte, y la otra es la subclínica, en donde el paciente ya comienza a presentar otros síntomas un poco más subjetivos de una enfermedad específica, pero que también son inespecíficos, como por ejemplo pudiera ser la diabetes, la polidipsia, que esté tomando mucho líquido. Todavía no ha llegado al nivel tan importante de tener todos los síntomas como polidipsia, poliuria y polifagia, que es lo típico, la triada típica en un paciente con diabetes, pero nota que tiene mucha sed, nada más. Está orinando normal y está comiendo normal todavía está en algo subclínico. Cuando pasa esto,
que llegamos al umbral que fíjense que coincide con la evidencia clínica, ahí sí el paciente comienza a tener todos los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Y puede debutar de diferentes maneras. Esto es el periodo de latencia también es muy variable entre una enfermedad y la otra. Entonces, ese periodo depende de lo que estemos considerando. Entonces, aquí seguimos con la historia natural de la enfermedad, que fíjense que tenemos 3 desenlaces que pudieran ocurrir. Uno, que la enfermedad siga avanzando y el paciente fallezca y uno cuando lo recibe, por ejemplo, ya la enfermedad está tan avanzada que no se puede hacer nada. El paciente va a fallecer. Otras veces el paciente puede debutar, sigamos con la diabetes ahora, en un cetoacidosis diabética. El paciente llega con una clara evidencia de la enfermedad ahora muy manifiesta. El paciente no tiene por qué fallecer, aunque es un periodo crítico, lo podemos recuperar, pero va a la cronificación porque no se puede curar igual la diabetes. Entonces, tenemos ese grupo que va a la cronificación. Y tenemos el otro de la recuperación. ¿Cuál pudiera ser ese? Pudiera ser, por ejemplo, una apendicitis, muy clínico, se opera y se recupera. ¿Cuál pudiera ser otro? Una neumonía también, una infección urinaria. Entonces son enfermedades también recuperables. Y el paciente vuelve nuevamente a su nivel basal. Lo hace claro que no se colocó, pero él se va a recuperar. Lo otro muy típico dentro de las infecciosas, la hepatitis A. La hepatitis A, el paciente puede tener una hepatitis A, se diagnostica estando muy enfermo, muy ictérico, y aquí tenemos 2 desenlaces. Aquí la hepatitis A no se cronifica. El paciente o se muere o se recupera. La mayoría, afortunadamente, se recupera. ¿Sí? Entonces, esto es la historia natural de las enfermedades. Y los trayectos al final de la vida son muy variables. Aquí ya todos los pacientes a partir de este momento están enfermos, pero tienen diferentes tipos de desenlaces en cómo van a ocurrir. Por ejemplo, un paciente que sea hipertenso, que tenga una hipercolesterolemia, también tiene una cardiopatía isquémica crónica. Un paciente, aquí vemos la funcionalidad, como les había mencionado, sabemos que tiene todo eso, pero de repente le da un infarto y muere. Algo muy súbito, ¿ok? Ese desenlace. Y eso, bueno, podemos poner otros ejemplos, no sé, los mismos factores de riesgo cardiovascular que le mencioné, y que el paciente le dio una enfermedad cerebrovascular, hemorrágica, también fallece. Estaba todo estable, estaba enfermo, pero de repente falleció por eso. Aquí tenemos otro trayecto en el cual tenemos un paciente con cierta capacidad funcional y fíjense que va cruzando con reagudizaciones. Aquí el ejemplo típico pudiera ser la insuficiencia cardíaca. El paciente va a tener reagudizaciones, se recupera, pero cuando se recupera, fíjense que no se va a recuperar con la misma capacidad funcional inicial. Ya está afectado un poquito. Sale de la hospitalización, se recuperó, pero no ha recuperado toda, no logró recuperar toda la capacidad funcional. Vuelve a tener una reagudización, sale de la hospitalización, pero queda un poquito peor, hasta que, lamentándolo mucho, en una de esas reagudizaciones ya no se puede hacer nada. Eso también pasa con muchos tipos de cáncer, que no se pueden curar, que uno trata de hacer algo, pero nunca quedan igual después de esa recuperación. ¿Sí? No en todo, poco. Y este es un paciente en donde claramente el deterioro es progresivo. No hay reagudizaciones prácticamente, es muy variable, va variando y siempre es hacia empeorar, progresivamente. Entonces un paciente casi siempre estos son que ya están en un cuidados paliativos avanzados, en donde no podemos hacer mucho, sino solamente casi observar y mejorar el estado, los síntomas del paciente. ¿Sí? Y aquí
esto es una de las otras cosas que quería mencionar. Fíjense, varias de las cosas que he mencionado hasta ahora para que quede claro en esto, que se lo aprendan, porque esto lo preguntan mucho en el EUNACOM. Entonces, pendiente de esto, porque en las clases mías, y bueno, yo sé que de la universidad en general, trato de hacer mucho énfasis en todo lo que tiene que saber un médico general de las competencias, para que sea, por supuesto, algo aplicable y también que les sirva a ustedes para poder aprobar su examen. Bien. Entonces, aquí les había mencionado que el paciente todavía no había nada de evidencia de la enfermedad, y en este punto es donde podemos hacer una prevención primaria, a modificar factores de riesgo en poblaciones que todavía no están enfermas, pero que tienen factores de riesgo. A eliminar esos factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, este realmente es lo más importante en la medicina realmente, lo que tiene, ojalá donde podamos llegar cada vez más a prevenir. Después tenemos la prevención secundaria, que corresponde más a la identificación temprana de la enfermedad. Y aquí fíjense que apareció, tenemos la enfermedad, pero todavía no superado el umbral. Entonces todavía el paciente no sabe nada que tiene, que está enfermo. Entonces aquí lo que hacemos es hacer una identificación temprana, rápida, en este periodo, en donde no hayan todavía complicaciones. Entonces ahí es donde vamos a estar en los adultos a partir de cierta edad, los chequeos que se tienen que hacer en el CESFAN cada 6 meses o una vez al año, para identificar cómo está la presión arterial, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia. Y allí esos son estrategias de cribado o de screening para poder identificar las enfermedades más frecuentes por lo menos. Y en la prevención terciaria ya el paciente está enfermo, pero yo quiero prevenir son las complicaciones. Por ejemplo, que sea un paciente que vaya a progresar a ser postrado. ¿Me entienden? Entonces aquí vamos a prevenir son las complicaciones que se deriven de una enfermedad que ya está presente. ¿Sí? Y fíjense cómo desde el punto de vista molecular, que era lo que les había dicho hasta ahora, y cómo mejora este tipo de intervenciones. En la primera parte y el cribado también, pues por lo menos aquí tenemos un individuo sin cribado. La enfermedad realmente puede comenzar a aparecer a los 45 años. Ya ahí está la primera alteración. La primera alteración molecular que no es evidente por el paciente, ni tampoco por el clínico. Va a un examen físico y tal vez todo está normal. Pero cuando comienza a iniciar los síntomas después de 15 años, ya el paciente, después de que se diagnostica mediante los síntomas, fallece, por ejemplo, a los 65 años, después de 5 años de haberse diagnosticado. Entonces fíjense cómo mejora cuando nosotros tenemos un cribado. Podemos hacer cribado o screening de diferentes maneras. Aquí estoy mencionando un cribado que pudiera ser molecular. Por ejemplo, tenemos el inicio molecular y resulta que yo detecto la alteración temprana. Hacemos todas las intervenciones necesarias y retrasamos el inicio de síntomas. A los 69 años ya lo conocemos también el paciente termina tal vez falleciendo más tardíamente. De este ejemplo, un cribado, ¿qué se les ocurre a ustedes que pudiera ser una de esas? Tomografía. También la citología del cuello uterino, el PAM. Entonces allí si hay alguna alteración, fíjense que se evalúa inmediatamente la presencia o no del virus de BPH y ciertos serotipos oncogénicos, y se puede colocar entonces a este paciente en un grupo de seguimiento más estrecho. A diferencia de, por ejemplo, si yo espero, no le hago ninguna citología, ni tampoco identifico si tiene BPH y esos serotipos específicos, y espero que tenga los síntomas, y fíjense lo que pasa. Ya el paciente, cuando tiene síntomas, la enfermedad está muy avanzada. Entonces aquí están esos cribados, por ejemplo, que les había comentado, y fíjense cómo ha ido mejorando progresivamente. Desde el Papá Nicolau, que se sigue haciendo, por ejemplo, por supuesto,
pero fíjense que la sensibilidad está entre un 50 y 84%. Así lo comparamos con un estudio de biología molecular de reacción en cadena de la polimerasa acoplado a un polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, que es un tipo de estudio que se hace. Que aquí ya les voy a explicar un poquito en qué consiste. Fíjense cómo mejora la sensibilidad de este a 99,5%. Entonces esta parte, lo molecular, llegó para quedarse. Entonces fíjense, anteriormente, para uno pudiera hacer algo impensable realmente, cuando yo estaba estudiando medicina, que no sé hace cuántos años fue, bueno, yo tengo 14 años graduado de médico. Las PCRs, la reacción en cadena de la polimerasa, era algo que era casi que impensable, y no nada más en Venezuela, en todos los países. Era algo todavía más o menos nuevo, porque el primero que lo hizo en el 92, que fue Karim Mullis, no lo hizo como algo de investigación, y las aplicaciones clínicas que iba a tener eso, en ese momento eran todavía impensables. Se pensaba que eso era algo muy lejano. Y vemos ahora en la actualidad cómo uno pide una PCR de rutina cada rato, para el COVID, por ejemplo, y para otras cosas también. Entonces fíjense cómo estas técnicas, que a veces pueden ser algo que puede ser como que muy nuevo y uno cree que nunca va a llegar, llegan. Y cada vez está avanzando todo esto más. Esto se hace también de rutina. Ahora, se sigue haciendo, están acoplados el Papa Nicolau con los estudios moleculares para identificar los serotipos de BPH. Entonces, estas técnicas de biología molecular, les quiero mencionar, ustedes saben en qué consiste la PCR, cómo se hace. Por allá dijeron que sí, para que me lo expliquen, o no. Miren, aquí, porque esto es algo, como les digo, de rutina, que se va a hacer. Aquí tenemos el ADN. Ya, déjenme volver a empezar. Tenemos todo un mar de ADN. Y tenemos una secuencia que deseamos analizar. Esto se aplica para, aquí lo estamos aplicando para el BPH, pero esto se aplica para una cantidad de estudios que ustedes van a ir viendo más adelante. Y tenemos una secuencia de todo este mar de ADN que queremos identificar, muy pequeñito. Entonces, esta secuencia corresponde a esta, que es la secuencia diana, y mediante la complementariedad de bases se diseñan unos oligonucleótidos cebadores, que son secuencias muy pequeñas de cadena sensible. Entonces, estas secuencias van a unirse con esta diana. Son estos que se llaman aquí, que se mencionan como primers, son los oligonucleótidos cebadores, y por complementariedad de bases van a interactuar con las zonas que colindan el área que yo deseo analizar. Entonces esto se somete a altas temperaturas, a 95 grados más o menos, o más, o 96 pudiera ser, y para que se desnaturalice el ADN. Aquí tenemos la TAC ADN polimerasa, que es la que va a catalizar la formación de más ADN. Entonces, lo que les estoy mencionando acá es lo que está ocurriendo cuando se eleva la temperatura. Se separan las dos hebras del ADN. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre para que vayamos viéndolo al mismo tiempo y yo les voy explicando. Entonces, que aquí en este momento está hablando también, fíjense, los oligonucleótidos cebadores van a interactuar con esta secuencia. Cuando baja un poco la temperatura a 60, hibridan, y en este punto, a partir del extremo 3', va a comenzar la extensión de esa cadena, catalizada por una ADN polimerasa también especial, que es termoestable y que soporta todos estos cambios de temperatura, que es la que se menciona allí. La TAC polimerasa de Thermus aquaticus, y que comienza la extensión de esta hebra. Entonces fíjense que comienza la extensión solo de la secuencia que yo deseo analizar.
Entonces es algo que va muy dirigido. Yo quiero analizar tal gen y voy a utilizar esta técnica. Entonces allí se genera en el primer ciclo 2 copias a partir de una, pero luego esto tiene una formación de este producto de manera exponencial, porque esto se va repitiendo por ciclos, más o menos entre 25 y 30 ciclos, y terminamos generando una gran cantidad de copias que luego pueden ser analizadas. Entonces estas copias nosotros las podemos ver en un gel de poliacrilamida o de agarosa, y uno identifica, ¿está presente o no está presente este gen? Si lo digerimos con una enzima de restricción, de acuerdo al perfil que tenga, puedo decir, ¿tiene o no tiene una mutación? O tiene, o es un serotipo o es otro serotipo. Por eso es que en la lámina anterior decía PCR acoplada al polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, porque depende de cuántos cortes genere la ARN polimerasa, la enzima de restricción, ¿sí? Específicamente. También esto se puede marcar y utilizar para otras cosas. Entonces esto es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia en patología molecular. También otra técnica que vamos a ir dando una breboca hasta ahora es la inmunohistoquímica. Se utilizan entonces anticuerpos monoclonales que están marcados con un fluorocromo específico y me permite identificar ciertas zonas. Entonces fíjense aquí tan bonito que se ve esto, que esto es de un cerebelo. Entonces vemos por un lado lo que está marcado en rojo, que corresponde a una isoforma de la óxido nítrico sintasa, que la está identificando, fíjense todo lo rojito, y lo verde es una proteína glial. Entonces utiliza el patólogo 2 anticuerpos monoclonales diferentes para lograr identificar si está o no está esa proteína. Entonces esto se utiliza para hacer los diagnósticos oncológicos, es obligatorio hacer la inmunohistoquímica. Y yo se los digo también, porque esto va a tener mucha aplicación en el futuro, porque el cáncer en Chile va a representar la primera causa de muerte a partir del 2023, según las proyecciones. Ya en algunas regiones ya es la primera causa de muerte. Entonces ustedes tienen que desarrollar muchas competencias ahora para identificar a pacientes con cáncer. Ese es el reto de ustedes cuando se gradúen también. Diagnosticar rápido. Por ejemplo, un paciente que ustedes sospechan que tiene cáncer, tiene, no sé, una adenopatía en el cuello, le piden una biopsia y lo envían sin una inmunistoquímica, es igual a no hacer nada todavía. Entonces ahí tienen que ustedes ya saber todas las aplicaciones, qué es lo que identifica la inmunistoquímica, cómo se hace. Claro, no la van a hacer ustedes, pero lo van a derivar. Entonces fíjense, en el caso del cáncer de mama nos permite incluso subtipificar en varios grupos. Entonces este grupo, que es el ER2, corresponde a un grupo de pacientes que tienen una sobreexpresión de esta proteína. También el ER2 está sobreexpresado en el luminal B. ¿Y por qué esto es importante? Cuando uno llegue y ve todo esto y dice, bueno, pero toda esta parte molecular y de inmunistoquímica tiene alguna aplicación clínica al final, o es solamente para fastidiar a los estudiantes de medicina. No, pues por supuesto que tiene una aplicación, ¿no? Ya vamos a ver entonces en esta otra diapositiva cómo esto se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, si nuevamente seguimos con el ejemplo de una paciente con cáncer de mama, la diagnosticamos por clínica, le hacemos la biopsia y el patólogo ahora reporta, es ER2 positivo, inmediatamente esto le indica al oncólogo, tienes que indicar un anticuerpo monoclonal. Entonces el anticuerpo monoclonal es un anticuerpo, por supuesto, pero que reconoce a una proteína específica. En este caso, el trastuzumab va a reconocer al ER2. Se une y está acoplado a otra proteína y cuando ingresa, lo que hace es destruir a la célula. Entonces esto ha mejorado muchísimo el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama que son ER2 positivos, porque nos permite dirigir la terapia y solamente va a las células que tienen esta alteración. Entonces aquí vamos a ir viendo en el transcurso de toda la asignatura cómo vamos a ir haciendo mucho énfasis en algunos aspectos moleculares,
pero que tienen implicaciones clínicas al final, ¿ok? No es que sean solamente porque está de moda o algo, no, sino que está implicado en lo molecular, en la terapia, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto terminamos esta clase que al final no fue tan corta. Y la bibliografía que les recomiendo es esta. Aquí quiero que revisen en el capítulo 2 de este libro. Ahí está el enlace, yo se lo voy a mandar también, para que ahí va a estar toda la primera parte. Toda esta parte biológica no tiene por qué leerla todavía.